Bueno, seguimos con el segundo bloque de Senado Internacional. Este programa está dedicado al Parlasur. Estamos nada menos que con el presidente del Parlasur, el diputado uruguayo Rubén Martínez Güelmo, y nuestro representante argentino en la mesa directiva, el senador José Mayans. Bueno, me gustaría hablar de las actividades que se hicieron hasta ahora, que fueron unas cuantas en el Parlasur. Bueno, nosotros cuando asumimos en julio del año 2013, precisamente por razones que ya han sido aclaradas, problemas de índole política, el Parlamento había dejado de funcionar. Sin embargo de eso, el Parlamento tenía su administración, allá radicada en el edificio Mercosur de Montevideo. Por supuesto que la representación internacional en distintos ámbitos no se descuidaba, los parlamentarios iban y estaban presentes, pero el Parlamento en sí mismo como entidad institucional, como el Mercosur, no funcionaba, no había un desarrollo, yo diría, de sus comisiones fundamentalmente, como todo parlamento, y al mismo tiempo de su plenario, no había reuniones. Cuando asumimos, habían pasado algunos problemas en ese tiempo, es decir, las bancadas no estaban integradas, las comisiones, por lo tanto, tampoco estaban, claro. Y eso, para poner en marcha todo eso, que es un verdadero puzzle, hace falta mucho trabajo, hubo que ponerse encima de esto a los efectos de que el Parlamento pudiera desarrollar todas las formalidades que tiene que tener un Parlamento. Tuvimos que modificar el reglamento, porque el reglamento, ese que te dije hoy anteriormente, relativo a la alteración de la paritaria en las bancadas, estaba sometido a que el Parlamento comenzara a funcionar con las nuevas bancadas, con las nuevas asimetrías, siempre y cuando se reformara el reglamento. El reglamento se reformó, es decir, hicimos casi todo, José, en tiempo récord, ¿no? Porque ya veníamos con un trabajo previo y al mismo tiempo cuando iniciamos formalmente en diciembre del 2013, funcionando sin Venezuela, aunque Venezuela no había podido venir a aquella reunión porque estaban en un proceso electoral, decidimos varias cosas y Venezuela ad referéndum aprobó, y entonces en febrero del año que corre, hicimos una primera reunión y ahí le presentamos a la mesa directiva y al Parlamento una grilla de actividades que debíamos hacer para que el Parlamento funcionara. Es decir, ya teníamos las comisiones, teníamos todo lo que había que poner, tiene que tener un Parlamento para funcionar, y luego empezamos a postular algún tipo de programa político para ir desarrollando. Las valoraciones en temas de derechos humanos nos parecieron importantes. Las valoraciones en el terreno político se dieron de hecho, porque enseguida estábamos inmersos en la discusión del proceso interno venezolano. Hubo una polémica muy dura en el Parlamento, en donde nos dijimos lo que cada uno pensaba sobre esta situación, amén de que UNASUR simultáneamente enviaba a sus emisarios a Caracas para establecer un ámbito de pacificación, de dominio sobre el conflicto, y entonces por ahí ya tuvimos un aspecto que hizo emerger al Parlamento de Mercosur, porque la mesa emitió alguna pragmática sobre este tema, y eso hizo aparecer al Parlamento otra vez en plena actividad. Después, por supuesto, quiero decirlo con mucho orgullo, con la aprobación de toda la mesa directiva, le propusimos hacer un acto que demostrara, yo diría que el Parlamento hacía inflexión sobre otros temas que, si bien no son típicamente políticos, tienen que ver con determinadas políticas que tienen que ser desarrolladas en la región. Es decir, un acto de multiculturalismo. Fuimos al Paraguay, y allí con la Secretaría de Lenguas del Paraguay establecimos un convenio por el cual se provee al Parlamento del Mercosur, mediante concurso internacional, de 2 traductores anuales. El Parlamento se hace cargo del pasaje para cada sesión y por supuesto de los viáticos que corresponden para el acto de traducción, y le agregamos por primera vez en un ámbito, yo diría, de integración, un idioma que no fuera el portugués y el castellano. Y entonces una lengua originaria de más de 5.000 años de historia en nuestro continente hoy es parte de las traducciones simultáneas en las sesiones. Esto gozó del apoyo absoluto de todo el ámbito cultural del Paraguay, pero sabemos muy bien que en lugares como Corrientes, sí, claro, y en los lugares que están vinculados al Paraguay, a la República Argentina, en donde hay son bilingües, o como nos dijo la delegación boliviana, en el Parlamento de Mercosur, donde todo el este de Bolivia habla guaraní, y el oeste, es decir,
¿Qué pasó? Ese acto que hizo de apoyo al multiculturalismo de la región que hizo el Parlamento de Mercosur, a mi modo de ver, fue un primer hito en todo lo que se relaciona con que el Mercosur, con los nuevos socios que se vienen, llámese Bolivia, llámese Venezuela, es decir, ya llegamos de Tierra del Fuego hasta el Caribe, es decir, va adquiriendo también un mundo nuevo de ciudadanía, un mundo nuevo de culturas, que en definitiva es el crisol latinoamericano. Una integración que va más allá de lo económico, exactamente, ¿no? Entonces nosotros estamos siempre abogando por supuesto, la integración económica es el pan nuestro de cada día y eso hay que tenerlo siempre presente, y la negociación, pero que el Mercosur está pasando no solamente a ser la integración económica, y entonces estas cosas me parece que son pequeñas, grandes señales que hemos ido dando sobre el desarrollo del Mercosur. Por supuesto que hubo una coincidencia también en una de nuestras sesiones a raíz del tema de los fondos buitres, sí, eso les quería preguntar. y coincidió con una sesión del Parlasur y allí de inmediato los 120 legisladores del Parlasur cerraron filas con los intereses de la región y en esta materia con el interés argentino y largaron y dieron a publicidad una declaración muy importante que coadyuvó a cooperar con la presencia de este problema a favor de la Argentina en el ámbito internacional. Ahora, como decía bien José Mayans, entre lo programado allá por febrero vamos a desarrollar, por supuesto, el tema del Observatorio para la Democracia. Vamos a tener presentes a nuestros parlamentarios de este instituto del Observatorio para la Democracia. Eso es la creación de este año, ¿no? No, eso ya venía de larga data, pero ¿qué sucede? Vino a instancias de legisladores argentinos del observatorio, oportunamente. Pero ¿qué sucede? Que volvió a cobrar brío y bueno, vamos a estar presentes en las elecciones de Uruguay y de Argentina, certificando y testimoniando la presencia del Parlasur en estos ámbitos o en estas prácticas democráticas. Y por supuesto que ahora para noviembre, ya hoy estuvimos hablando en la mesa directiva, vamos a hacer estuvo incluso el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, vamos a hacer una gran puesta al día del tema Malvinas, como un tema que no solamente es de Argentina, sino de la región, un tema que obviamente va a estar vertebrado en la posición anticolonialista de todos nuestros países, del bloque, y bueno, estamos preparando ese tema que va a ser un tema muy importante. ¿Para cuándo lo tiene más o menos? Para el 11 de noviembre. Hoy, por supuesto, fue una reunión también muy importante, porque hoy, como bien dijimos, estuvimos hablando de temas del presupuesto del Parlamento de Mercosur, viendo sus complicados aspectos, pero que también estamos bregando para que esté saneado ese aspecto tan importante de la parte administrativa, en virtud de que nosotros personalmente entregamos la presidencia pro tempore a un nuevo miembro del Parlamento, a senador venezolano, a los argentinos. Eso se va a dirimir de aquí a fin de año, pero obviamente queremos entregar un Parlamento pujante, vigoroso y también al mismo tiempo desde el punto de vista administrativo que sea viable. Y bueno, hoy también hablamos de eso acá en Buenos Aires y esta reunión de Buenos Aires acá en el Congreso de la Nación ha sido, a mi modo de ver, estupenda y nos pone en rodamiento poniéndole rumbo a las actividades del año 2015, ¿no? ¿Y la audiencia sobre derechos humanos ya hubo en la Argentina? ¿De dónde más hubo? Paraguay. En Paraguay hubo. Pero yo quiero destacar un tema que fue muy importante en el transcurso del año parlamentario, fue la visita del presidente uruguayo, por gestión de acá del presidente Martínez Huelmo, que realmente fue una presencia muy importante, por el hecho de que cuando tratamos el tema de del puerto de Aguas Profundas de Uruguay, se hizo presente el presidente uruguayo y habló sobre su visión actual de lo que tenemos que hacer para lograr un mejor camino de la integración, ¿verdad? Fundamentalmente hablar sobre el esquema de producción de los países, la circulación de personas, el tránsito de personas, la circulación de bienes y servicios, ¿verdad? El intercambio entre las fuerzas económicas, de una visión muy importante porque estábamos prácticamente, todos los parlamentarios, estamos hablando de los 120 parlamentarios, donde el presidente uruguayo hizo una visión muy importante de lo que representa el Mercosur, lo que representa la UNASUR, con respecto a los bloques de la economía mundial, con respecto al tema europeo, con respecto al tema NAFTA, la importancia que tiene el Mercosur, la potencialidad que tiene el Mercosur, ¿verdad? Lo que representa América Latina para el mundo en cuanto a la provisión de alimentos, en cuanto a la provisión de materia prima, el intercambio que produce
fundamentalmente con Europa, también habló de los convenios que se hacen a veces de libre mercado entre los países europeos o el caso de los países asiáticos con respecto al tema del Mercosur. O sea, ha tenido una expresión, un pantallazo muy importante el presidente uruguayo, y sobre todo dijo, nosotros valoramos lo que ha sido la historia de la integración, que lo iniciaron San Martín, Bolívar, ¿verdad? Artigas, toda esta gente que inició la patria, ¿verdad? Pero, por supuesto que el camino que se inicia con la integración del Mercosur, pero dice el presidente uruguayo, hablemos de ahora. ¿Qué hacemos ahora para mejorar los vínculos de la integración? Sobre todo en materia de intercambios de bienes, servicios, de mejorar la calidad de vida, el FOSEN, que ha sido fundamental para corregir el tema de la asimetría, y yo creo que ha sido una sesión excelente del Parlamento y, por supuesto, con la participación de todos los parlamentarios. Lo mismo esperamos ahora para lo de Malvinas, que la delegación argentina vive con una delegación importante, ya lo transmitió hoy el presidente de la Cámara de Diputados, al presidente Martínez Huelmo, le explicó de que la Argentina va a hacer una invitación a diputados, a todo el cuerpo que quiera ir. También va a ir de senadores, pues yo me arriesgo a decir que va a ir un núcleo muy importante, por supuesto el Poder Ejecutivo, estuvo también el embajador del Mercosur. Son temas fundamentales y pronunciamientos que después van a los estamentos más importantes del mundo para tener, por supuesto, definiciones con respecto a estos esquemas que hacen a las políticas públicas de cada Estado. Por eso yo rescato como una de las reuniones más importantes que tuvo el Parlamento la presencia del presidente uruguayo, en una sesión para mí que fue histórica realmente, y que por supuesto que también habló de vencer los desafíos que a veces dificultan la integración del Mercosur, o problemas que tenemos ante planteos que hace cada Estado, que a veces quieren ser temas tabú, que no se puede tocar, el caso de Yacyretá, o el caso de la pastera uruguaya, o el caso de la energía nuclear de la República Argentina, que son temas que obviamente hay que conversarlos, somos países hermanos y que tenemos que vincularnos, nos vinculamos para eso, para resolver estos problemas, para resolver el problema energético. Declaramos interés el tema de la energía limpia también, con respecto al tema de la energía eólica, la energía solar. Se explicó la importancia que tiene en el mundo el desarrollo de la energía nuclear argentina, ¿verdad? Porque hay personas que le tienen miedo al tema de desarrollo, lo importante que es para el tema de la medicina. Estuvimos explicando justamente que en mi provincia va a ser uno de los 5 estados de la República Argentina que va a tener medicina nuclear, que a veces le preocupa mucho eso al vecino país como Paraguay, pero a veces explicando y haciendo convenios, como hizo la Presidenta con el Paraguay, de cooperación, además de eso de intercambio, lógicamente cambia toda la visión que se tiene de estos temas que son tan importantes para el desarrollo económico, cultural, educativo de nuestros pueblos, ¿verdad? Bueno, entonces este año, desde junio, julio del año pasado se ha trabajado muchísimo. Intensamente. Muy intensamente, y hay una agenda hemos muy tenido un buen importante presidente, acá. hemos tenido un buen presidente. Yo lo destaco siempre porque ha tenido mucho espíritu de gestión, ¿verdad? Es una persona que se preocupa permanentemente, llama que el Parlamento esté presente, y por supuesto que es un ámbito realmente que repercute, y además las resoluciones del Parlamento llegan a todos los presidentes. ¿Verdad? A veces las preocupaciones que son de una región que a veces no se tienen en cuenta por políticas a lo mejor nacionales, la repercusión que le da la unanimidad del Parlamento del Mercosur hace que los presidentes se ocupen inmediatamente de los temas, ¿no? Bueno, hay que ver el próximo presidente que esté a la altura, ¿no? No, lo va a estar, sí. No, nosotros, sé que estamos en el fin de la entrevista. Nosotros siempre insistimos sobre algo, ¿no? Sobre los parlamentos de la integración. En América hay unos cuantos parlamentos. Está el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento de Mercosur. El convenio de UNASUR prevé en uno de sus artículos la creación de un Parlamento de UNASUR también. Algunos dicen, bueno, son muchos parlamentos de la integración. Bueno, puede ser, pero es evidente que es preferible tener uno, hasta que tengamos un día 1 o 2, pero será siempre preferible tener varios parlamentos de la integración, que en definitiva es una región enorme, América del Sur y América Latina, a no tener nada. Y además digo que estamos en una época diferente. Lo dije hoy en presencia del presidente de la Cámara de Diputados, el apreciado diputado Domínguez, quienes tenemos algunos años podemos recordar tiempos
en los cuales más vale ni recordar. Es decir, cuando en toda nuestra América Latina imperaban las dictaduras y el terrorismo de Estado, ahí lo primero que se ocupó todas las dictaduras en nuestros países fue de borrar los parlamentos. Borraron los parlamentos nacionales y después de los parlamentos nacionales vinieron los sindicatos, vinieron las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que de aquella internacional del terror de Estado a esta internacional de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, hay una gran distancia y es lo que debe seguir siendo fomentado, porque esperemos que aquellos tiempos nunca más regresen. Y me parece a mí que la mejor manera de hacerlo es provocando siempre la actividad y la buena gestión del sistema democrático, elecciones periódicas y libertad para la ciudadanía y, por supuesto, la más plena vigencia de todos los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su tiempo. No, gracias a ti. Muy interesante todo. Ha sido un gran gusto. Saludo a la audiencia, a la teleaudiencia también. Les agradezco muchísimo. En serio, ya habrá otra oportunidad seguramente para seguir hablando del Parlasur. Muchísimas gracias a ambos. Nos volveremos a ver. Gracias. Nos volvemos a ver en una nueva edición de Senado Internacional. Gracias.